Bien, buenas noches. Bienvenidos a este espacio, hablando con mi padrino. El tema hoy va a ser el primer paso. El primer paso que es admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Para hacer un desglose de todo el contenido o los contenidos y enseñanzas de este enunciado, pues nos hemos puesto la tarea de leer los tres primeros capítulos y el prefacio del libro Alcohólicos Anónimos, que son los que nos orientan definitivamente a que encontremos elementos de identificación y de comprensión de este primer paso de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y pues vamos a desarrollar este conversatorio invitando a Leandro a que nos comparta qué entendió de estas primeras 40 páginas. Después yo hago una síntesis también y al final hacemos un intercambio de ideas y de enseñanzas que nos quedan de esta lectura del libro Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Leandro. Quedamos con tu resumen. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Leandro. Somos hijo y papá. Papá de ella. Claro, la tarea era leer las primeras 40 páginas, que son los primeros 3 capítulos del libro. Eh, ¿Qué veo yo o qué entiendo yo? Veo un primer capítulo de historia personal que narra Bill, ¿cierto? Que al final del capítulo lo dice. Él cuenta su vida de cómo fue militar, en qué estudió, de trabajo, tuvo recursos, tuvo problemas y como todo su proceso hasta encontrar una alternativa o una respuesta. Luego, luego de que hay una solución, describiendo muy brevemente el programa de Alcohólicos Anónimos, cuáles son su base o por qué funciona, ¿cierto? De pronto ese tocar fondo y ese despertar espiritual, pero lo toca muy por encima, pues no entra al por qué. Y ya el tercero, pues yo lo veo más como hablando más sobre la enfermedad, ¿cierto? Hablando más de los síntomas, del- ¿cómo decirlo? El por qué no se es capaz del alcohólico de controlar o dejar de beber. Y es que le dan la enfermedad de que es una enfermedad espiritual y no solo, ¿y por qué una enfermedad? Ya, entonces tengo más apreciaciones, pues no sé si las vamos viendo capítulo a capítulo. Bien, Leandro, ¿y el prefacio? ¿Leíste el prefacio, la opinión del médico? No, sí, no lo leí. ¿Está Nos, dónde? nos pasa a todos, ese capítulo lo pasamos por alto y a veces no lo consideramos, ¿Ese cuál pero es? Ese es antes del primero. sí, es una paginación que está en romano, en números romanos. Sí, ya antes. No, no me acuerdo de haberlo leído y si lo leí hace más de 2 meses antes del viaje, entonces no me acuerdo. Bien, allí hay unas consideraciones muy chéveres que hablan de los dos grandes síntomas de la enfermedad, ¿no? La alergia física aparejada de una obsesión mental. Ya, Y digamos que en su momento, en 1935, fue una expresión revolucionaria, si se puede usar esa expresión. Una enfermedad caracterizada por esas dos manifestaciones, una alergia física
y una obsesión mental, Claro, y entenderla como una enfermedad. y entenderla como una enfermedad. Ya en 1900, y es importante pues la fecha, 1935, el doctor Sigurd es el que escribe este prefacio. Él Sí, atendía una clínica para drogadictos en Nueva York y también hay que ubicarlo en que fue en la década de 1930, o sea, la época de la depresión, de la Gran Depresión de Estados Unidos. del crack del 29. Sí, y pues apenas en 1965 estaba saliendo de esa depresión económica y él trató demasiados alcohólicos en esa clínica y precisamente Bill W. fue uno de ellos. Él ingresó, más adelante nos damos cuenta, ingresó 3 veces a esta clínica y dentro pues del lenguaje y de la imagen que tiene el doctor Sigurd en Alcohólicos Anónimos, se considera como una autoridad en adicciones y especialmente en el alcoholismo. Y el hecho de que él fuera un científico, de que fuera un neurólogo, de que tuviera una clínica en Nueva York, de que hubiera atendido tantos adictos, también lo convirtió en una autoridad para decir que el alcoholismo era una enfermedad. Después, Sí. en otras acciones de contactos de Bill W. con otros científicos, finalmente en la década del 50, la Organización Mundial de la Salud reconoce el alcoholismo como una enfermedad. En 1950. En 1950, bueno, no recuerdo exactamente en la fecha, y se reconoce como una enfermedad mental. Sí. Está en el capítulo de las enfermedades mentales. Sí, sí, yo es que lo veo en el capítulo 2 que habla más del alcoholismo, describe esa impotencia, el no saber por qué, el no entender en qué momento, si yo tenía muchas ganas de no beber o iba con la disposición de no beber, o ni siquiera sabe en qué momento bebió, sino que al otro día se levanta borracho. Incluso bien se cuestiona si está loco, él no entiende del por qué, del qué pasó. Sí, él, él vive esa expresión. Pero hagamos una síntesis del contenido del prefacio y los 3 capítulos para llegar a la página 40. Entonces, el prefacio es importante para Alcohólicos Anónimos y para la comunidad porque le da, digamos, como una especie de valor superlativo a un científico. Aunque Alcohólicos Anónimos no es una comunidad científica, es una comunidad empírica. Si nos basamos en esta información que nos dan estas fuentes, no solamente el doctor Sigurd como pionero y persona que motivó profundamente a Bill W. A desarrollar esta salida, como bien decías al comienzo, hasta el momento en que la Organización Mundial lo acepta como una enfermedad. Muchas personas no le dan como la importancia que representa que la Organización Mundial de la Salud de ese concepto. Mire que todos los países tienen delegados o embajadores en la organización, en la ONU, y esa misma ONU es la que tiene esa dependencia que se llama Organización Mundial de la Salud y es donde están científicos de todos los países del mundo y ellos son los que determinan las políticas médicas de salud pública para el mundo. Recordemos recién en el 2020 que se vivió lo del COVID-19 y prácticamente la mayoría de los países siguieron las políticas de salud pública que ellos dijeron. Entonces, es una autoridad, definitivamente es una autoridad. El primer capítulo describe la historia de Bill W., que es uno de los cofundadores. El otro cofundador fue el doctor Bob. Y en la historia de Bill, él describe lo que tú decías, una descripción de la enfermedad de manera progresiva. Sí, sí, Y porque él va de muy bien hasta muy, muy abajo, hasta tocar fondo, que me imagino que ya es donde está dispuesto a cualquier alternativa. sí, Que el ese médico es le un buen dice, elemento. cualquier cosa es mejor a lo que usted tiene en este momento, entonces aférrese de eso. Así le dijo el doctor Silver. El segundo capítulo se llama Hay una solución. Ujú. Y allí los pioneros describieron
de una manera muy, digamos, en la manera en cómo se redactaba el siglo pasado, la descripción permanentemente de la enfermedad y descripciones de lo que está contenido como programa de recuperación en el libro Alcohólicos Anónimos. Sí. Entonces es bien interesante porque a pesar de que no aborda la solución de manera definitiva, de manera Ujú. concreta, sí sí orienta a que es un despertar espiritual. Y Sí, viene, y viene es en, un, eso en el que habla del amigo que va, no, no, en ese el es que le habla sí. de Y, un superior. y el capítulo 3 es un poder superior. Y el capítulo 3 es el que habla de más acerca del alcoholismo y es el que le dedican básicamente a describir las sugerencias para hacer el primer paso. Incluso en la primera página del capítulo describe que el primer paso sea comprendiendo que somos alcohólicos. Entonces es bien interesante toda esa articulación que pensaron los pioneros cuando escribieron para llevarnos de la mano a esa comprensión y después explica lo que pasa en la mente de un alcohólico antes de tomarse esa primera copa. Sí, Y entonces hace una presentación de varios ejemplos. Hay un alcohólico que no se le conoce el nombre, Jim, que era una persona que ya sabía que estaba enferma y aún así bebe. sí, Y está Fred, es el que, último. que también tiene pues un testimonio de vida donde él de manera muy despreocupada, también sintiendo que tenía muchas, puede ser excusas para tomar ese trago, se lo toma y termina bebiendo. Entonces, lo más interesante del capítulo es observar qué precede en la mente del alcohólico antes de tomarse esa copa. Sí. El libro no, hay dos cosas que no amplía de manera concreta y es lo de la vida ingobernable, porque mire que el primer paso tiene ese enunciado. Eh, Admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. En el primer capítulo, o en Eh, los En, primeros to- párrafos del tercero. en, en todos los capítulos, pero básicamente uno puede unir que, que el alcohólico, el que está enfermo de alcoholismo, tiene su vida ingobernable, beba o no beba. Beba o no beba, sí. Sí, eso es, digamos, como una de las cosas que uno encuentra. Pero obvio, cuando bebe, la tiene más Porque, ingobernable, pero aún claro, así, porque siempre está en la búsqueda o en la creencia de que ya puede controlar el alcohol, de que el estar tiempos prolongados sin consumir le va a permitir controlarlo. Pero eso, aún no, así, siempre eso en Alcohólicos Anónimos se llama negación, negación. se llama negación. Y también el llevar el tiempo sin beber y retarse, como hoy me tomo una copa, entonces él hace lo de la leche y el whisky, y entonces en la primera copa me sentí bien, entonces ya le eché más whisky, y ya al final ya ni leche le eché, ya estoy borracho. Sí. Otro término bien interesante que se aclara poco, pero que es bueno entenderlo, es lo del despertar espiritual. El doctor Silvo lo llama cambio psíquico esencial. O sea, uno tiene que cambiar la manera de pensar y eso es, digamos, de un valor superlativo, porque cuando uno llega al Alcohólico Anónimo llega aliviado, llega sano, uno llega eh, con unas creencias y lo primero que le dicen a uno es que está enfermo. O sea, uno llega aliviado y sale con un diagnóstico, así sea un autodiagnóstico que uno tiene que hacerse porque ya le dan a uno un test de 12 preguntas.
y uno sale enfermo, enfermo de alcoholismo. Y la solución es un cambio psíquico esencial. O sea, a uno le están diciendo, usted cómo está pensando mal, y si usted sigue pensando de esa manera, no va a ir a ningún lugar. Cada vez, O se lleva a un manicomio o se lleva a un cementerio, que lo nombra en algún momento. sí, allá hay varios destinos, pero finalmente lo que nos lleva es a a decidir entre dos caminos, seguir bebiendo o parar. Y tú ya lo decías ahora, depende del fondo, Sí. depende del Yo fondo. en alguna parte leí que la respuesta era el autoconocimiento y el remedio espiritual. Sí, es una muy buena formulación de la solución. Cada uno por aparte no ha sido suficiente. Exacto. Incluso le habla pues que no nos gusta el escrutinio o el examen de conciencia, pero nos dimos cuenta que era la única alternativa que había. Entonces, así no nos gusta, es la única medicina que tenemos, por así decirlo. Sí, porque es una enfermedad de la mente. Ajá. Es una enfermedad de la mente y necesariamente hay que trabajar esa mente Sí, para poder cambiar. Bueno, entonces no está tampoco explícito, pero sí implícita la solución. Entonces el doctor Silver, por eso los alcohólicos anónimos hacemos tanta referencia a ese capítulo. Porque el doctor Silver dice que para la alergia, nos da a entender que para la alergia física, la solución es la abstinencia completa. sí. Porque la condición del alcohólico es que él se toma un trago, pero le despierta en él un deseo imperioso, deseando el siguiente. Y con el siguiente, el siguiente. Entonces se vuelve una cadena interminable de tragos. Entonces por eso coloquialmente decimos que no se emborracha el último, sino el primero. El primero, sí. El primero. Claro, porque es un dominó que va uno tras otro. Un efecto dominó. Y en la época no existía la expresión, hoy en día tienen otras expresiones, pero en su momento lo llamaron alergia física o deseo imperioso. Hoy en día lo llaman compulsión, pero pues es cuestión de semántica, pero lo que quiere decir es eso y mucho más. Sí, Y esa incapacidad de controlar. la incapacidad de controlar la cantidad que se bebe. Sí. Y para la obsesión mental, los pasos, que es realmente el contenido que tiene el resto del libro. El resto del libro lo que nos muestra es las sugerencias para hacer los pasos y en dónde aplicarlos. Porque, señor, En dónde aplicarlos y cómo aplicarlos. sí, porque hago esa diferenciación, porque uno cree, y muchos alcohólicos todavía lo creen aún llevando años en Alcohólicos Anónimos, que con parar de beber es suficiente. O sea, solo intervienen La o alergia. o al comienzo intervenimos solo la alergia. Pero la alergia no, ¿cómo le dijera? ¿Cómo lo expresara? Pero no solamente debemos intervenir la alergia, tenemos que intervenir la parte mental. Cuando no Sí, digamos, intervenimos, la parte espiritual hace que ese dejar de beber se prolongue en el tiempo. es correcto. Eso es lo que más adelante llaman mantenimiento de la condición espiritual. Y es a través de los pasos. Y entonces lo que va pasando es que cambia, cambia. Hay unas características muy curiosas del alcohólico, del enfermo alcohólico,
que se traducen en enfermo de las emociones. Entonces, incluso el mismo doctor Sigurd describe en 3 palabras esa maravilla de enfermedad: inquieto, irritable y descontento. Y para, para hacer una simbología bien interesante, el alcohólico no se siente enfermo, a pesar de que esté inquieto, irritable y descontento. Pero si tuviera hinchazón, si le doliera y tuviera fiebre, ahí sí está enfermo y busca tratamiento y busca que lo diagnostiquen y va y compra la receta y se la apunta, se la aplica, se la inyecta. Pero resulta que estas 3 palabras, inquieto, irritable y descontento, son eso: el dolor, la fiebre y la hinchazón. Entonces, cuando un alcohólico beba o no beba, puede ser un alcohólico que esté 2, 3 años y en un grupo, regularmente a reuniones, y tiene esa manifestación, lo que está realmente es de frente a esa enfermedad. Cuando Está yo más tengo, susceptible a volver a tomar. o está viviendo una rasca en seco, una borrachera seca, o puede estar construyendo una recaída, efectivamente. Esa es una característica. Otra característica muy curiosa es la falta de sinceridad. Eh, el alcohólico tiene, para mí eso es como una especie de desgracia, de que el alcohólico no sea sincero, no seamos sinceros. Entonces dicen amar y no aman, dicen ser honestos y no son honestos, no somos honestos, dicen ser responsables y no son responsables, dicen que son buenos trabajadores y son malos trabajadores. O sea, Pero es tiene esa connotación, pero no propiamente porque lo haga de manera deliberada. exacto, eso iba a preguntar, no es que sea, sí, que lo haga de manera deliberada, que lo haga aposta. No, es una situación completamente inconsciente. Él ni siquiera es consciente de eso. No es consciente, no somos conscientes muchas veces de eso. Es una especie de autoengaño. Es Sí, yo una, lo anoté por acá en alguna parte, es autosabotaje, todo lo veo como un autosabotaje. sí, Yo es no un ser auto. capaz de reconocer o de ver lo que me está pasando, o encuentro cualquier justificación para hacer lo que yo quiera, para salirme con la mía. Sí, esa palabra pues es una palabra nueva. Estamos hablando de un libro que fue escrito el siglo pasado. Obvio, esa palabra autosabotaje no está en el texto básico, pero es exactamente lo que hoy reconocemos como autosabotaje. Entre Cuando otras Bill Gates cosas, le salió un negocio prometedor y que va con un grupo de inversionistas y que le pueden salir unas ganancias jugosas, pero pues termina emborrachándose y perdiendo la oportunidad. así es. Que ahí veo que es como una de esas primeras partes en las que toca a fondo, porque ahí sí luego después se pregunta si estaba loco, si está bien, pero esas recaídas son como varias. Así, estamos hablando de la historia de Bill. En la historia de Bill hay mención de 3 entradas al psiquiátrico. En la primera, va con la esposa y el doctor Silver le dice a Lois, creyendo que Bill está como en otra habitación y creyendo que Bill no los está oyendo. Igual no importa si ellos sabían o no sabían. Pero el doctor Silver le dijo a Lois que Bill tenía los días contados. Prácticamente lo desahució. Lo desahució. O iba a terminar muerto, iba a terminar muerto, pero podía que antes de muerto, loco.
Y ahí es donde viene la expresión de que él ya sabiendo eso y habiéndolo vivido, eh, es donde viene la expresión manifiesta de que no es suficiente el conocimiento de uno mismo y aceptar esa enfermedad no es suficiente. Es una locura creer que con el conocimiento de sí mismo va a ser suficiente. Otra característica bien curiosa, bueno, ya la vimos, que es la de los fondos. Es la de los fondos. Y Sí, uno de fondos puede decir muchas cosas. El hecho es que el adicto que esté en actividad, eh, digámoslo, utilizando la misma expresión, no tiene fondo. Siempre va a haber un fondo más abajo. Siempre va a sí. haber un fondo más abajo. Si no para la ingesta, si no para de consumir, si no para de beber, siempre va a haber un fondo más. Quiero nombrar dos cosas porque también en el texto habla de, del trabajar en comunidad, del trabajar con los iguales, de que también esa es la forma de ayudar y ayudarse, de ayudar a gente a salir, de compartir la experiencia. Me imagino que más adelante en el texto desarrolla la importancia de los grupos, de los compartir. Claro, ese es el gran descubrimiento de los pioneros y es la identidad. La Sí. identidad en la enfermedad y la identidad en la solución. Acá, el trabajo con otros alcohólicos salva el día. Funciona cuando nada más funciona. Entonces, era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. Entonces siento que, claro, él ya lleva 3 veces entradas al psiquiátrico, va cayendo fondo y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Que ese amigo de la infancia o lo que sea llegue a su casa es una casualidad. Una casualidad que él reciba la experiencia de él, de que lo haya visto, de que todas las veces que lo vio no se recordaba una vez en la que él estuviera sobrio, el amigo. Entonces, lo veo como que como una casualidad del destino, porque él igual pudo seguir tomando, 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 tomando y que nadie le hubiera extendido la mano. Entonces, claro, Sí, él ya había tocado fondo, ya estaba mal, pensaba que estaba loco, ya no tenía cordura, pero el amigo llegó en el momento que era. sí, Leandro, las dos últimas dos cosas que has dicho son fundamentales para cuando un alcohólico recibe el mensaje. Uno es que normalmente tiene que identificarse y por eso la importancia de que otro alcohólico le pase el mensaje. A veces el alcohólico no recibe el mensaje de sus seres queridos, ni de la esposa, ni de los hijos, ni de los papás, de un hermano, ¿no? La mayoría de De las un veces, igual. la mayoría es receptivo cuando un alcohólico le habla de alcohólico a alcohólico, a otro alcohólico. Claro, pues le habla con razón de causa. Sí, y el otro es ese momento del fondo, porque hay muchos bebedores que reciben el mensaje y no están en ese punto y no aceptan el mensaje, no lo aceptan. Porque no han perdido la cordura, no ha perdido la familia, el trabajo, dinero, no ha perdido lo suficiente para estar abierto a una posibilidad, a una respuesta, a una salida. Lo hemos visto, lo han perdido todo, trabajo, familia, salud, y aún así no ha estado en el momento en que sea receptivo el mensaje. Y eso es una paradoja para cualquiera. Pero entonces ese momento puede, dependiendo de la persona, puede nunca llegar. Puede nunca llegar. Eso es lo que nosotros mismos interpretamos como milagro. Acá, Y, para tener ese despertar espiritual es necesario la destrucción del egocentrismo. bueno, esa destrucción del egocentrismo se da con la vida espiritual.
Pero entonces, si yo no estoy lo suficientemente miserable en el que ya mi ego no vale, nunca voy a encontrar esa caída y nunca voy a recibir el mensaje. Ah, bueno, Alejandro, es que me mostraste el Lego en un escenario, yo lo En un interpreté más escenario, adelante, lo interpreté claro, más adelante, pero es sí, bien pertinente lo que tú dices. En ese momento, el alcohólico, para recibir el mensaje, tiene que tener el ego en completa indefensión. Tienes toda exacto, en en el que esté abierto a lo que otro me diga. Y pues si me lo sí, dice otro que era o es igual que yo, pero con un tratamiento, pues claro, entiendo que ahí sí esté dispuesto a hacerlo. sí. Y el ego, pues, ojalá uno pudiera identificar en alguna parte del cuerpo el ego, pero el ego es muy esquivo, es difícil de definir, es difícil de ver, es difícil de concebirlo. Y más adelante, todo el programa de recuperación es para intervenir ese ego, es para hacer que ese ego no siga siendo el que siga generando dolor en el alcohólico, porque ese es el que genera el dolor en el alcohólico. Generando la inquietud, irritabilidad y el descontento. Sí, Yo, es el yo ego. porque conozco el programa y sé que hay otros defectos de carácter y otras cosas que me imagino son cuatro, que son los que combaten los pasos. Básicamente. Yo me imagino que de aquí en adelante los empieza a desarrollar a más detalle. Cada uno, bueno, otro mensaje muy interesante en el libro Alcohólico Anónimo, y es que casi que para cada manifestación de la enfermedad hay un principio espiritual para intervenir esa manifestación de la enfermedad. Pues, por ejemplo, ahorita hablamos de la abstención completa para la alergia física y de los 12 pasos para intervenir la obsesión mental. Pero, por ejemplo, hablamos de la falta de sinceridad. Entonces hay un paso específico para intervenir la falta de sinceridad que se llama el cuarto paso. No habíamos descrito, por ejemplo, el alcohólico es egoísta. ¿Cómo se manifiesta eso en un bebedor activo? Es el que más bebe, el que más gasta, el que más trasnocha, el que más conquista, el que más borrachera le dio, el que más tarde se acostó. Todas son manifestaciones del egoísmo. Sí. De una persona que no esté en el deber activo es cómo se manifiesta ese egoísmo. Él quiere controlarlo todo, cambiar todo, dar la última palabra. Si él no lo hace, no queda bien hecho. Eh, si no cuentan con él, se convierte en una persona enemiga de esa idea o de ese proyecto. Eh, Habla mal de los demás para poder quedar bien. Sí. Eh, y, por ejemplo, con relación a su familia, o es la más pobre, o es la más rica, o es la más sufrida, es la más grande, es la más chiquita. O sea, siempre hay un extremo que lo lleva, lo arrincona contra el egoísmo. Eh, es el que más trabaja, el que más miente, el que más o el que menos duerme, en fin. Eh, Eh, me surge una duda, por ejemplo, Perdón, pero esas son, entonces estamos hablando del egoísmo. Entonces, ¿cómo interviene ese egoísmo? Hay un paso, que es el paso 3 que, le, que es el de entregarle a Dios o a un poder superior, como esa persona lo conciba, la voluntad y la vida. Entonces imagínese el reto tan grande que representa ese paso para intervenir el egoísmo. Es me tremendo. imagino que eso también influye en el hecho de que, de que tenga eficacia el programa. Pues a usted no le están exigiendo que crea en un Dios en específico. Entonces él lo nombra en un Dios de carne, benevolente, que era así, ya sabes, no. Crea usted en su propio Dios, como usted lo conciba, como usted lo crea.
Me imagino que eso también es una eficacia del programa. Ese, me estás hablando de Evite, que es el amigo de Bill W. Ese, y visibilicemos tres cosas que vio Bill W. ese día en su cocina de la casa de Brooklyn. La primera es que él vio un hombre que cada que lo veía borracho y lo vio sobrio, Que había recuperado la cordura, le negó la copa, pero por sobre todo lo vio resplandeciente, lo vio con brillar, la piel lo limpia. vio brillar. Lo Ajá. segundo, lo segundo que le dio fue que, bueno, ya tú lo dijiste, le negó la copa, pero había identidad, a pesar de que el uno estaba sobrio y el otro estaba prendido, porque Bill estaba bebiendo. En esos días él ya no, él vivía para beber y bebía para vivir. Todos los días bebía por la noche a cualquier hora. Y Y cuando él llegó, él ya estaba bebiendo. sí, claro, y sobrio, o sea, mire la identidad de eso que hemos hablado ahorita de la identidad, identificación. Tanto el uno borracho como el otro sobrio hay identidad. Y el otro, la otra parte del mensaje es lo que acabas de decir, tu propio concepto de poder superior. Y eso, incluso Bill W. manifiesta allí que eso derrumbó la montaña de hielo intelectual. ¿No? Esto me llegó muy hondo, derritió una montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritaba mucho, muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más necesitaba eso para empezar. Y esa pequeña manifestación de fe, ahí es donde empieza el segundo paso, disposición a creer en un poder superior, es lo que nos va llevando en todos los pasos hasta que llegamos al 12, a tener un despertar espiritual. Pero ese Ujú. despertar espiritual, digamos, como para una persona nueva o que apenas está recibiendo información, es es una frase que uno tiene que digerir con el tiempo, porque uno creyera que es un evento súbito, sobrenatural, con grandes sacudimientos, y no, es simples cambios psíquicos esenciales, como lo manifestaba el doctor Silva. Eh, Cambios como esos que yo le decía ahorita de la falta de sinceridad, se vuelve sincero. Entonces, por ejemplo, Deja de ser tan egoísta. sí, eh, una manifestación, por ejemplo, es de que ya el salario llega completo a casa. Por ejemplo, que dice que va a llegar temprano y llega temprano, ¿cierto? Por ejemplo, antes prestaba dinero y no pagaba. Ahora presta dinero o no lo presta y si presta lo paga cuando dijo que lo iba a pagar. Sí. Ya mejora su cuidado personal, ¿cierto? Su Se forma de mejora vestir, ¿no? su forma de vestir. Vea, es increíble. Bueno, pero lo que quiero decirle, lo que estamos tratando es que esos son cambios psíquicos esenciales. Son pequeños, pero tenemos que aprenderlos a valorar. Cada uno es un ejercicio que tiene que hacer cada alcohólico anónimo. Y eso es lo que constituye de verdad un despertar espiritual. Sí, no es ese evento que es Solo inexplicable, es más sencillo de lo que parece. es correcto. En la literatura aparecen esos cambios dramáticos de mentalidad, eh, pero son excepciones. Yo en lo particular no conozco a nadie que haya vivido una situación de ese tipo y me alegro por esa persona que lo haya vivido. Pero el tanto en el que lo vive de súbito como el que lo vive de manera progresiva, no lo exime de hacer los pasos, los tiene que seguir haciendo.
O sea, tiene que seguir yendo a reuniones, tiene que seguir hablando con otros, tiene que aprender de la enfermedad, aprender del programa de recuperación, en ¿cierto? fin, muchos otros elementos. Eh, ahí, ahí en el libro hay una ampliación acerca de los estados mentales que preceden la primera copa. Y uno casi que puede encontrar que los que recaen, llamémoslo así, o los que beben, están en tres grupos de estados mentales que preceden esa copa. Hay unos que lo hacen de manera desprevenida, completamente desprevenida, no se dan cuenta cómo. Y esto constituye un verdadero problema porque la gente no cree eso. Pero ¿cómo que no se va a dar cuenta que se lo tomó? Sí, no se dio cuenta. Y ahí está el ejemplo de Fred. Fred incluso era profesional, era contador, trabajaba para una gran empresa, tenía hijos en la universidad y él no se dio cuenta cuando se lo tomó. Y el otro es Jim, que es el vendedor de autos, donde él dice, él tiene una excusa trivial. Él dice, tengo el estómago lleno, me lo voy a tomar con este vaso de leche, no me puede hacer Ujú. daño. Y se lo toma. O sea, utilizó una excusa trivial. Y el tercer escenario está el de que lo hace de manera deliberada, por celos, por rabia, por resentimiento, por alguna cosa, una Claro, justificación. Y por una mala gestión de una situación complicada. O ni siquiera situación complicada, de una emoción fuerte, de porque una también puede emoción. ser por felicidad o por tristeza. Sí. Entonces, ese, esas tres condiciones hay que verlas, pero solamente en las personas que son alcohólicas. Y de eso no hemos hablado. Y es que hay digamos, una minoría, porque hoy en día la gran mayoría de la gente bebe. O puede que no sea la gran mayoría. Vemos mucha gente que bebe de manera indiscriminada y no le pasa nada, ¿cierto? El vecino, el de la familia, el del trabajo, porque es una situación socialmente aceptada, permitida. Se hace delante de cualquier persona, de los papás, de los hijos, de los menores, de la policía, en fin, no tiene ninguna limitación. Pero hay que entender que hay una minoría y si se permite usar un porcentaje, solamente el 4% de las personas que beben son alcohólicas. O sea, En algún momento el texto habla de el que no bebe, el que es alcohólico, pero en el medio pone al que consume mucho alcohol, que si es constante ese uso excesivo de alcohol, va a llegar a ser un alcohólico. o si para tiempo, no es alcohólico. Pero, pero hacemos referencia a esa minoría que posiblemente sea el 4%. Entonces, Entonces, revisa hay, tú, 100 hay amigos, o consigues 100 hombres y mujeres, amigos, sean familiares, vecinos, compañeros de trabajo, 100. De van esos a haber 100, 4 beben de manera peligrosa y seguramente son alcohólicos. Eso que estamos hablando le aplica solamente a ese 4%. sí. Y el programa de recuperación, además de que le sirve a ese 4%, le sirve a todas las personas, porque el programa de recuperación es patrimonio de la humanidad y no solamente se utiliza para otras adicciones, sino para intervenir otras incapacidades y otras situaciones emocionales. Entonces, eso quería preguntar ahorita, porque esos síntomas no son solo de un alcohólico. Pues la falta de sinceridad no es solo de un alcohólico, Ni el pero también, egoísmo, también la puede tratar los mismos pasos. Tal vez efectivamente. no con el nombre de Alcohólicos Anónimos, pero sí con los 12 pasos.
sí, la comunidad ha autorizado la redacción de los pasos adaptados a ciertas adicciones. Los primeros fueron los de Al-Anon, que son los familiares de Alcohólicos Anónimos. Después fue Narcóticos Anónimos, creo que fue la segunda comunidad. Alatín, que es para los menores de edad, familiares de Alcohólicos Anónimos. Y hoy en día conocemos codependientes anónimos, sexólicos anónimos, nicotina anónimos, comelones anónimos. O sea, yo tengo más o menos entendido que hay de 60 a 66 comunidades que utilizan los 12 pasos para intervenir espiritualmente este tipo de adicciones y otras manifestaciones de las emociones. Ya. Incluso Me hay imagino que como, la energía física depende de cada uno de ellos, pues si es de comida, si es de cigarrillos, si es de juego también, porque hay ludópatas. hay jugadores anónimos y hay sexólicos anónimos. O sea, la fuente de la evasión de la realidad que puede usar una persona son múltiples. Y de esa manera pues se ha aprovechado el programa de recuperación. Y también se Entonces, utiliza, y también se utiliza, a veces se utiliza en comunidades terapéuticas, fundaciones o casas de recuperación de la adicción. A veces hacen un refuerzo en esos programas donde los internan y aplican también el programa de los 12 pasos. ya, sí. Entonces ahí vuelvo a es una mala gestión de las emociones y una evasión de la realidad. Sea esté feliz, esté triste, tenga ansiedad, tenga celos, tenga cualquier cosa por el estilo. En el refugio que yo encuentro, sea alcohol, sea cigarrillo, sea comida, sea el juego, sea el sexo, los 12 pasos son, sí, es una de esas herramientas. Mira, qué bueno que terminando la sesión hayamos llegado a, a esta parte, porque una de las principales consecuencias de aceptar el primer paso es casi la comprensión o empieza a entrarme información de que lo que va a solucionar mi vida son los principios espirituales, o sea, hacer los demás pasos. De aceptar que mi vida es ingobernable, sea por lo que sea. Sí. De que yo no soy capaz solo y necesito ayuda de un poder superior. Otro tema interesante que se trata acá de lo de la vida espiritual, porque nosotros nos han fumigado mucha religiosidad y hemos vinculado muy estrechamente y muy fuertemente y casi que dándole una sola significación a la espiritualidad siempre con religión. Y la espiritualidad de la que hablamos en Alcohólicos Anónimos es justamente ese trabajo que hace el individuo para intervenir sus manifestaciones del ego. Por ejemplo, Es más de acciones. sí, o sea, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer para pasar de ser una persona resentida a ser una persona que perdone y ame, de ser una persona temerosa y miedosa a ser una persona valerosa y de fe, y de ser una persona con falta de sinceridad a convertirse en una persona sincera, de ser una persona orgullosa, prepotente y egoísta a convertirse en una persona humilde. Ese proceso, con los recursos que tiene Alcohólicos Anónimos, que son las reuniones, hablar con otro, los inventarios, la oración y la meditación, la disposición a creer en un poder superior, mente abierta, lo que yo tenga que utilizar para poder migrar a ese extremo, de ese extremo negativo a ese extremo positivo y a veces en tonos intermedios. Y eso es lo que en Alcohólicos Anónimos llamamos espiritualidad. Y en ese sentido, cada uno
de los Alcohólicos Anónimos está invitado a redefinir el concepto de espiritualidad. No Sí, es solamente ligado a rituales o a exigencias de sus creencias religiosas. claro que por eso te digo que es lo valioso de que el Dios como usted lo consiga. Pues no se le está exigiendo un Dios católico, cristiano, judío, no. Tenga su propia concepción de Dios. Ya. Y, y eso me hace también comentar que a pesar de que vivimos en un medio muy religioso, el eje cafetero colombiano es muy religioso. Entonces, las reuniones y los miembros, hay innumerables manifestaciones religiosas, pero no quiere decir eso que Alcohólicos Anónimos sea una religión o una secta, sino que se da es por Sí, el mismo sí, entorno, por el mismo entorno. Y en este mismo sí. entorno hay personas que son ateas y que son agnósticas. Y ellos construyen su propio concepto de poder superior. O sea, la persona que es creyente, que es militante o asiduamente a una religión, ese es el Dios. No tiene que cambiarlo. Y es más, debiera de ser firme con ese Dios y no permitir que nadie se lo intervenga, que nadie se lo cambie, porque ese es el Dios que necesita para los pasos siguientes. Para el que es Solo ateo, necesita mejorar la relación con él, eso, porque ya lo tiene. ya lo entiendo. El que es ateo, pues hay figuras. Por ejemplo, hay una expresión, hay una o dos expresiones en Alcohólicos Anónimos que se utilizan, la gran realidad. Yo Cree en, entiendo que el grupo también puede como ese poder superior. cree en principios, ese se lo tengo reservado para los agnósticos. Cree en Claro. principios universales o cree en las leyes del universo, ¿cierto? Los ateos tienen esa figura de poder superior. Y están los agnósticos, que justamente funciona mucho esa figura para los agnósticos del grupo como poder superior. Y hay otro que funciona mucho para los agnósticos y es el recurso interior. O sea, dentro de nosotros mismos hay algo bueno y grande, un recurso interior. Entonces, los demás pasos que tienen que vincularse fuertemente con una relación con un poder superior, dependiendo de sus creencias, uno puede acudir a uno de esos poderes superiores y va a ser más eficaz la recuperación. No importa la creencia, siempre va a haber acceso a una recuperación eficaz de la enfermedad del alcoholismo y de otras adicciones. Yo creo que en algún momento lo hemos hablado del, de la pelea o del interés por ese despertar espiritual. Y en estos días lo hablaba también con una amiga, y llegamos a la misma conclusión de no es ese evento, el hoy agradecer de, de- lo estás. Se está como dañando la señal, pero yo creo que ya se arregló. Se dañó la señal. Sí, estuvo como inestable un ratico, pero ya. Listo. ¿Qué me decías de tu amiga? Del, es que yo he comunicado muchas veces del como uno peleado con la espiritualidad o la religión, entonces peleado con la Iglesia Católica, peleado con las energías, peleado con, o sea, hasta el horóscopo, con todo, como se vuelve uno un ser racional que todo le quiere dar una explicación y no es así. Entonces,
en ese orden de ideas, tener un despertar espiritual, siente uno que tiene que creer en algo a lo que no le puede dar explicación, entonces es confuso. Entonces ese despertar espiritual no necesariamente tengo que creer en algo. El hecho de agradecer, el hecho de ser consciente de lo que quiero, de lo que el universo me da y no sentirme menos que me da. Se está... ¿Dónde quedas? No, lo escuché todo, lo escuché todo. Entonces eso no es que a las malas tenga que creer algo en lo que no creo. Es un proceso progresivo, eh, pero existe algo que muchos no se atreven a aceptar y es no creyentes con no creyentes creyentes. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Navidad. Hay muchas personas que no hacen pesebre, que no hacen luces, que no hacen árbol, que no hacen novenas, pero celebran la Navidad. Y quizás la disfrutan más que los que están regidos por todo este dogma y por todos los rituales. Esa afirmación que acabas de hacer es la típica afirmación de los agnósticos, en el sentido de que eh, entre lo que invitan es a que no racionalicemos tanto en Dios, sino que fluyamos, fluyamos. Y ese es un escenario que para la mayoría de las personas es difícil, pero cuando se logra, se está al otro lado del camino. Sobre todo porque, como decíamos hace ratico, estamos en un mundo muy religioso, un medio muy religioso, más bien, un medio muy religioso. Entonces la gente le quiere imponer a uno sus creencias. Y a través de, digamos, de la participación en Alcohólicos Anónimos, donde tiene tanta libertad para concebirlo, uno lo llega a concebir de una manera que entre más libre, mejor, porque los que van concibiendo esa relación con Dios se van dando cuenta de que es inmensamente amoroso. Imagínense un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una pareja, el esposo bebe y la esposa quiere que su esposo deje de beber. Y ella no se da cuenta que Dios lo deja beber. O sea, si él no permite que Dios intervenga en su vida, él no va a dejar de beber. Por mucha fuerza, por mucha cantaleta que le haga la esposa, él no va a dejar de beber. Y concebir de esa manera a Dios es importante. Mire que él no, la esposa no lo va a cambiar y Dios tampoco, si él no lo permite, Sí, eso lo permite. si él no lo permite. Muy, muy interesante. Claro, aquí hay el ver el que, lo que tú decías, pues puede nunca tocar fondo o tocar fondo tantas veces, pero si nunca está dispuesto, nunca está abierto a la palabra, a la ayuda, al texto, nunca lo va a hacer. Es Esa es correcto. otra cosa que hemos hablado en algún momento, que es un proceso personal. Por más que sea en equipo, en grupo, se comunique, se hable, se busque el ayudar a otros alcohólicos, no deja de ser un proceso personal. Sí, eso se ve mucho. Hay nuevos con meses más recuperados que otros que llevamos años. Y sobre todo ahora que hemos desglosado, hemos decodificado el programa de recuperación y donde se ha invitado mucho a los miembros a que lean el texto básico, Y que lo porque lean en arandelas, sí, que y lo sobre hemos hablado. todo, Que en el texto básico está todo lo que necesita para la solución para el tratamiento de la enfermedad. No le sí. agregue pecados, no le agregue, no necesita más problemas. Entonces, los que se han atrevido a hacer el programa como está en el texto básico, obvio, le cogen ventaja al que no lo lee, al que no lo estudia, el que va a Al menos que quiere reuniones y que no lo haga comparte.
suficiente. Claro, porque es que ahorita que hablamos de egoísmo, esa es una manifestación del egoísmo. Yo hago mi propio programa como a mí me dé la gana y no me leo el libro, pero yo aquí voy a descubrir el programa, demóreme lo que me demore y cueste lo que cueste. Y coge caminos largos, pero esa es una manifestación de la enfermedad. Lo que está diciendo es que está muy enfermo. O lo que estaba diciendo yo cuando me lo viví es que estaba muy enfermo. Pero cuando uno coge el programa y empieza a hacerlo como está allí, uno va en coche, como decimos por acá, va en coche ya. Y sobre todo, sí comparte. Porque la misma, comparte, porque esa palabra está en la definición de Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad de personas que comparten mutuamente experiencias, fortalezas y esperanzas. O sea, que hable con otro alcohólico, que hable en la reunión, ¿cierto? Que hable de lo que siente, que hable de lo que comprende, que hable de lo que lee. En la medida en que más comparta, va derribando ese egoísmo. O sea, una manera efectiva de destruir el ego es compartiendo. Y una de las Y, cosas enti- más gratis que tenemos para compartir es nuestra vida. y entiende lo que le pasa, porque entonces comparte experiencias, fortalezas y esperanzas. Entonces comparto desde lo que me pasa, lo que pienso y lo que quiero. Y en algún momento hemos hablado, yo te he nombrado Lacan, que la palabra mata la cosa. Entonces yo expresar las palabras, lo que sea, pues me ayuda a estructurar mi pensamiento. Si tengo un problema y lo comparto, pues empiezo a entender poco a poco cuál es ese problema. Y no solo problemas, pues también si yo tengo un plan, tengo un deseo, el compartirlo me ayuda a estructurarlo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que llegar a una meta? Y pues el compartirlo con alguien que tiene más experiencia o no más experiencia, que está igual de perdido que yo. Leandro dice con una paradoja inmensa. A veces en el mundo del espíritu, esos dos perdidos despiertan, Sí, despiertan. Y entre los dos, si continúan despiertos, se pueden levantar. Porque ese despertar espiritual es eficaz con esa analogía. Yo puedo estar acostado y despertar, pero si yo continúo acostado y cobijado, no me va a servir para nada ese despertar. Me tengo que sentar en la cama, me tengo que levantar, me tengo que bañar, tengo que accionar. O sea, la mínima acción que le exige ese despertar es que se levante. que levante y que comparta, que Que- hable. Sí, sí, puede ser. Bueno, Leandro, hagamos una intervención de cierre cada uno de las enseñanzas que nos deja esta conversación, esta bonita conversación sobre este espacio que le hemos llamado Hablando con mi padrino. Hoy hablamos del primer paso y que nos atrevimos a hablar de un papá alcohólico anónimo a un hijo no alcohólico y del primer paso. Eso a mí es muy gratificante porque nosotros hemos hablado mucho del tema. Pues, ¿cuánto llevas en la comunidad? Ve- 23, 22 años. 22 años. Yo tengo 27, más de la mitad de mi vida alcohólicos Anónimos presente. Y han sido muchas las veces que hemos ido a una reunión, que hemos compartido, que hemos hablado del tema. Entonces yo lo conozco, pero como por ósmosis, porque estoy alrededor tuyo y algo se me pega. Pero entonces el conocer el texto básico, entonces es entender y ver, darles estructura al programa, entender cómo funciona, cuáles son las experiencias de las personas, cuándo es ese tocar fondo, y entiendo lo que hemos hablado y hemos estructurado en algún momento. Eh, lo que percibo es que los tres capítulos que van, aunque está el primer paso, comenta o estructura algo de los siguientes, pues sí me da como
son la expectativa de que hay más allá. Cómo empieza a desarrollar todos esos pasos, que no me los sé todos, sé algunos porque he estado en el entorno, pero me da mucha curiosidad cómo sí, cómo va a seguir. Sí, y esa también es mi conclusión, Leandro. El libro tiene mucho que enseñar y curiosamente tiene como niveles de, digamos, de escolaridad para que entendamos. Cuando uno lo lee la primera vez entiende unas cosas. Cuando lo lee otra vez entiende otras cosas. Y si uno se Es una atreve, perspectiva. exacto, y si uno se atreve a aplicar y a compartir y después vuelve y lee, tiene otro nivel de comprensión. Y no solamente con lo que está contenido en el libro, con cuando uno vuelve y lee con cierto nivel de conciencia cada uno de los enunciados de los pasos, le dicen nuevas cosas. Y cuando uno va a una reunión, digamos, con ese bagaje, esa construcción, cuando uno escucha el testimonio de otro alcohólico anónimo, le escucha el lenguaje del corazón. Y finalmente uno lo que termina es eso, entendiendo el lenguaje del corazón. Claro. Aunque yo el término lo he escuchado, pero no se ha desarrollado en estos primeros tres capítulos del lenguaje del corazón. Va más adelante. El lenguaje del corazón es el lenguaje del deseo sincero del enfermo de alcoholismo de recuperarse. Creo que, El deseo sincero de recuperarse. Y hay una gran cantidad de elementos allí. Primordialmente la humildad, la honestidad, eh, estar en el proceso, servir claro, desde, desde su vida, otra ¿no? bonita, No de hacerle el inventario al otro, sino desde su propia experiencia, desde su propia fortaleza y de su propia esperanza. otra bonita conclusión a la que llego es que de tanto lo que hemos hablado nunca lo había pensado, y es que no es solo para combatir esas adicciones, sino también esos defectos de carácter, llamémoslo así. Entonces, claro, ese lenguaje del corazón también puede ir orientado no solo al alcoholismo que tiene ese deseo sincero de recuperarse, sino a la persona que tiene ese deseo sincero de ser buena persona, de ser una persona con los demás. Sí, Nunca lo había visto por ese lado. eso es lo que llaman de que la acción correcta es la clave del buen vivir y eso es el buen negocio. Porque cuando uno es trabajador, cuando uno es honesto, cuando uno no está mintiendo, cuando uno no está irascible, cuando uno no está deprimido, cuando uno es parte de la solución y no del problema, eh, muchas personas quieren contar con uno o cuentan con uno. Claro, Entonces, el programa de recuperación, sin la intención de trivializar, porque pues tiene una consideraciones más importantes. claro, Eh, porque va orientado al alcoholismo. no, me refiero a que cuando yo me uno con otros para ser un buen ser humano, todos terminamos siendo buenos seres humanos. Y es más fácil para mí si yo lo hago con otros que yo lo hago yo solo. O si estoy en un ambiente donde no voy a tener favorabilidad para desarrollar eso que yo creo ser un buen ser humano, Claro, que me salga de manera natural. sí. Bueno, Leandro, gracias por este rato, gracias por tomarte el tiempo para leer el libro, para rayarlo, para tomar notas y por haber participado de este registro de nuestras conversaciones. Gracias. Gracias a ti por invitarme a este proyecto. Ahí hay muchas ideas y no solo este libro, sino hemos hablado de muchas más cosas.
La verdad me parece muy interesante todo el proyecto. Estoy contento y encarretado. ¿Cuál es la siguiente tarea? Pues, pues no sé si sigues leyendo el libro y lo lees hasta el capítulo 7. Te quedaría capítulo cuarto, quinto, sexto y séptimo, otros 4 capítulos. Le dedicamos un espacio a mirar algo de las generalidades de los pasos que faltan, porque hemos visto las generalidades del primer paso, pero lo siguiente del libro son todas las instrucciones y sugerencias que tienen los pioneros de Alcohólicos Anónimos para dar los pasos de recuperación, El 7 es trabajando con los demás. hasta trabajando con los demás. Sí, sí, continuemos hasta ahí. Mira cómo está la página 96, Otras 40 hojas. otras 40. Bueno, hijo, feliz noche y gracias. Dale, bro. Muchas gracias. Estamos Vale, hablando. hasta luego.